Hay que tomar en consideración que nuestro país durante mucho tiempo fue considerado el jaguar de Latinoamérica. Efectivamente era un país que funcionaba todo perfecto. ¿Era realmente una ilusión o no? ¿Por qué digo esto? Porque al alero de los distintos sucesos de nuestra historia reciente, nace un organismo que se llama Desafío Levantemos Chile. Levantemos Chile. ¿Chile está en el suelo? ¿Qué es lo que hay que levantar de Chile? Bueno, aunque tú no lo creas, hay que levantar muchas cosas. Hoy día vamos a estar conversando justamente de este desafío, Levantemos Chile, con el director ejecutivo de ese organismo, donde, por supuesto que acá, pues, en lo personal es político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. En lo personal es político por las pantallas de TVX. Y está con nosotros el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Vamos a preguntarle, bueno, Nicolás Virrell, por si acaso. Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. Vamos a preguntarle en realidad este nombre, porque ya en realidad nunca lo había pensado hasta ahora que te presenté, Nicolás, en realidad. Es potente el nombre. Levantemos Chile. ¿Está caído Chile? Chile está caído, sí, Chile está caído como que se ha fragmentado y se ha caído en varias partes. Si tú lo piensas, la educación está caída, la salud está caída, el ánimo, hay que levantarlo, el alma, yo te diría, el alma de Chile hay que levantarla, estamos absolutamente polarizados. Hay un clima de pesimismo que está permeando toda nuestra sociedad y hoy más que nunca tenemos que levantar Chile y el nombre nuestro Desafío Levantemos Chile se hace más patente que nunca. Siempre nos preguntamos si será bueno el nombre de la fundación, nos confunden con el techo, es muy largo el nombre, pero te digo que es un nombre muy significativo, por eso te digo que ahora, en realidad, ahora que estaba presentando de repente dije, ¿qué está? Levantemos Chile. Sí. Ahora, quiero armar este puzzle que acabáis de presentar. Chile efectivamente es un país tremendamente depresivo. Sorprende, de hecho. Creo que es uno de los países con más alto índice de depresión dentro de los países OCDE o OCDE, como quieran llamarlo. Absolutamente. También tiene tasas de suicidio muy altas. Infantil y adolescente. Muy alto. Que además no sale en ninguna parte, lo que es bien dramático porque finalmente son números negros, pero que están y que son muy altos. Sin derecho a la alimentación, lo que significa que hay un porcentaje importante de gente que tiene hambre, literalmente hambre. Es complejo. Que la contrapartida que hay un nivel de obesidad infantil enorme, por ende hay una muy mala alimentación. Una malnutrición. Malnutrición, exactamente. Y por otro lado existe un sector que también polariza esto, que de verdad vive como que viviera en, no sé, en un pequeño palacio en la Riviera Francesa. Que es minoritario, pero que tiene bastante poder. ¿Cómo se va estructurando? ¿O por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen entendiendo este país que efectivamente, y coincido contigo, en realidad no lo había pensado nunca, me gustó que lo planteáramos así, que está caído, porque es bien jodido en realidad lo que cae. Y además con un porcentaje alto, ¿eh? Estamos hablando de porcentajes altos de suicidio infantil y juvenil, altos de obesidad, altos de malnutrición, de falta de comida y además altos de depresión. Estoy pensando solamente en la parte del alma, después me voy a meter en las otras partes que mencionaste. Sí, es súper interesante lo que planteáis, Jaime, porque para nadie es un secreto de que en Chile la desigualdad que existe es abismante. Y eso es cosa de darse
vuelta 10 minutos por cualquier centro urbano en Chile y tú te das cuenta que a 10, 15 kilómetros son países absolutamente son países distintos, es verdad. Y aquí podemos profundizar mucho en temas sociológicos, políticos, etcétera. No es malo que exista, no es malo para nada que exista gente acomodada o gente pudiente. Eso está el tema del mérito, del esfuerzo, etcétera. El gran problema que vemos nosotros en terreno, estando, yo diría, el 95%, incluso más del 95% del tiempo en terreno a lo largo de todo Chile, es la increíble falta de oportunidades. En Chile la falta de oportunidades que hay y la inequidad, no la desigualdad, la inequidad que existe entre un niño que está en Lautaro, en Galvarino, en Ercilla, donde nosotros trabajamos fundamentalmente, por ponerte el caso de la Araucanía, y alguien que está en Las Condes, en Vitacura, es abismante. Entonces, ya parten con 20 metros de desventaja en lo que es primero la etapa preescolar y en la básica, donde se desarrolla fundamentalmente las mayores capacidades del ser humano, de los niños, las niñas y luego de los adolescentes. Entonces, nosotros como Desafío Adelantemos Chile, esa mirada, ese diagnóstico ya lo tenemos muy muy claro porque lo hemos visto y lo hemos ido trabajando. Entonces estamos apuntando muy fuerte a la educación, sobre todo a la educación temprana, porque si tú no intervienes a los niños de los 0 a los 7, de los 0 a los 10, ya es muy difícil que esa brecha gigante se vaya reduciendo. Y luego también existen distintos factores en que, y hoy día lo vemos más que nunca, si tú recorres Chile, en que lo que hablamos al principio, en que esta polarización, estas izquierdas derechas, estos cuicos pobres, urbano, rural, etcétera, nos están haciendo mucho daño. Y nos están haciendo mucho daño porque ya ni siquiera vemos el argumento en la otra persona o en la otra parte, en el contrincante, para poder debatir y construir, sino que estamos destruyendo. Es por eso que hoy en Chile lo que yo creo que hace falta, de verdad, y estamos impulsando con mucha fuerza en la Fundación, es un diálogo y una construcción de nuevas oportunidades sin prejuicio, pero abriéndose a la posibilidad de que tus argumentos tengan algo que decir y no cerrándome a lo que yo creo que es correcto. Y bueno, podemos hablar más adelante de todo el proceso que estamos viviendo, pero en ese contexto nosotros lo que queremos extraer es nuevos aires de esperanza, y tenemos ejemplos en las escuelas que hemos construido, los jardines infantiles, en todos los operativos médicos que estamos haciendo, todas las iniciativas respecto al emprendimiento, a la cultura, al deporte, con el tema del agua. Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando, es a esta sociedad tan polarizada, darle botones de muestra de que sí se pueden hacer las cosas bien en conjunto con las comunidades. Nosotros no creemos en el tema asistencialista, en la política del bono, toma aquí, te doy 300, 400 lucas, arréglatelas tú, sino que el trabajar con las comunidades, conjuntamente con ellas, no imponiendo nada, no viniendo con recetas mágicas de Santiago, que muchas veces uno no tiene ni idea qué es lo que pasa en la comunidad de Colchane, que venimos llegando, por ejemplo, y con las propias comunidades, primero escucharlas. Eso es lo primero que hay que hacer, ese como acto de humildad, y no creer que uno puede haber estado en 19 emergencias en Chile, 5 en extranjero, te las sabéis todas, sino que escuchar y junto a esas comunidades proponer y dar respuesta a esas problemáticas sociales. A ver, acabas de mencionar varias cosas y quiero también ir de a poco, porque, por ejemplo, el tema de las comunidades, el tema del territorio es súper importante. En ese sentido, mencionaste comunidades, me imagino, yo sé que ustedes están trabajando con la creación de escuelas integrales vinculadas al pueblo mapuche. Así es. Ahí hay un elemento súper potente, porque es un elemento que, si bien se tiende a ideologizar, no es ideológico necesariamente, sino que es cultural. Absolutamente. Y es muy potente porque es difícil lograr establecer ese vínculo cultural efectivamente con este pueblo
nación que hoy día está tan discutible, digamos, el tema. Sí. Pero finalmente sí es una nación, tiene una lengua, tiene una cultura, tiene un patrón espiritual, tiene una dimensión política, etcétera. Y que ha sufrido muchísimo. Tú decías algo, Nico, que es súper importante, porque también nosotros, lamentablemente, en nuestra historia, hemos construido, sobre todo a ciertas comunidades y sobre todo a los pueblos originarios, salvo, creo que muy honrosas excepciones, y me atrevería a decir que solamente una, que es el pueblo Rapa Nui, que por una cosa menos asistencialista, pero más turística, lo ensalzamos de otra manera y quizás porque está muy lejos. Con el resto tenemos una cosa asistencialista, paternalista, pero además de construirla como si fuera un enemigo. Sí. A mí me ha tocado trabajar con algunas personas del pueblo nación mapuche, y es sorprendente porque desde personas ya de cierta edad que les pegaban, por ejemplo, para que no hablaran mapudungún, lo que implicaba una negación de tu lengua. Imagínate que a nosotros nos pegaran por no hablar español. O sea, sería rarísimo, y muy violento además, y muy, o sea, a propósito de la emocionalidad, sería muy coercitivo. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo van armándose? ¿Cómo van vinculándose con los territorios, con las comunidades, entendiendo algo que además, desde este otro lado, digamos, del lado de los chilenos, yo creo que nos cuesta tanto entender, porque o lo politizamos o lo paternalizamos, no sé, o capaz que hasta seamos, como en algún minuto dijo la expresidenta de la Constituyente, muy colonialista, y sí, tendremos que descolonizarnos, como nos mandaron a algunos en algún minuto. Mira, lo primero yo diría, Jami, que hay un prejuicio gigantesco. Enorme. Gigantesco. De lado a lado, ¿ah? Por los dos lados. Sí. Sí, todo esto es, todas las monedas tienen dos caras. Exactamente. Pero al menos lo que nos ha tocado ver a nosotros como, llámalo, occidentales, santiaguinos, chilenos, está perfecto, sí, es el ver dentro de las comunidades en que nos movemos nosotros, en los círculos en que nos movemos, perdón, un prejuicio enorme. Cuando ya nos instalamos hace 5 años atrás, con el firme propósito de ver cómo echar una mano, más que echar una mano, cómo trabajar colaborativamente y de manera conjunta con los pueblos mapuches, con las 32 comunas de la Araucanía. Al poco andar, yo diría que a los 6 meses nos empezamos a dar cuenta nosotros que los prejuicios que nosotros teníamos formados, cómo habíamos sido educados, por las conversaciones que habíamos tenido entre nosotros, eran completamente errados. Yo, lo primero que me gustaría decirte es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los mapuches son gente que quieren trabajar, que quieren una oportunidad para poder desarrollarse, que no son violentos y que, en definitiva, tienen un amor y un respeto profundísimo por su cultura, por la tierra y por su cosmovisión. Habiendo dicho eso, es evidente de que la causa mapuche ha sido instrumentalizada y utilizada de manera aberrante. Llega a dar vergüenza cómo se ocupa la pancarta mapuche de manera muy errónea y le ha hecho mucho daño. Pero nosotros hemos estado en las 32 comunas de la Araucanía, hemos hecho proyectos en las 32 comunas de la Araucanía, con ya cientos de comunidades. Y en cada una de ellas, obviamente que no ha sido todo ultra fácil y ha fluido, pero yo diría que en la inmensa mayoría de ellas hemos podido trabajar haciendo proyectos preciosos de agua, de encadenamiento productivo, construcción de escuelas, de sedes sociales, en fin. Y ellos nos han mostrado a nosotros su cultura y nos han abierto, o sea, nos han recibido con los brazos abiertos, y ha sido una comunicación y ha sido una experiencia, a nuestro juicio, espectacular. Lo que pasa es que, nuevamente, hoy día vemos lo que está pasando en la macro zona sur, que parte el alma, y más encima ya está subiendo hacia el norte, ya se está extendiendo en Biobío, incluso el otro día en la región del Maule. Entonces, se tiende a confundir eso con lo que es el pueblo mapuche, con lo que es la cultura mapuche, y eso es un craso error. Ahora, hay ahí un elemento que es importante porque efectivamente, y tú lo mencionabas, efectivamente la causa mapuche se establece en dimensiones ideológicas. Yo las veces que he podido hablar con personas vinculadas a
al activismo dentro de la causa, es muy interesante porque cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen, a ver, pare, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy mapuche. Que a veces se ligue con ciertas ideologías no significa que yo pertenezca a la ideología. Lo mismo pasa con la religión, que si yo conozco, que probablemente tú la debes conocer porque además es una activista muy, muy conocida y hoy día es representante justamente por la nación mapuche en la CONADI, la Ana Yao. Sí. Y la Ana siempre dice, yo soy mapuche. Pueden haber mapuches evangélicos, católicos, ¿verdad? Pero yo soy mapuche. Hay mapuches de izquierda, de derecha. Ella ha estado, no sé si militando, pero cercana a ciertos partidos, pero siempre entendiendo que su causa es la mapuche. Es muy complejo establecer esa dimensión porque el prejuicio también tiene larga data. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer las cartas que escribió Benjamín Vicuña Maquena respecto a la pacificación de la Araucanía en relación al pueblo mapuche. Horroroso. Sí, no, horroroso. Son muy fuertes, o sea, de verdad, a mí me da mucha risa porque yo le reconozco muchas cosas a un prócer de la patria, pero de verdad el nivel de racismo... No, es aberrante. Bueno, Vicuña Maquena tiene su luz y su sombra. Sí, pues, yo sé, por eso te digo, y pucha que tiene sombras también. Sí. Sí, mira, yo no voy a entrar jamás a justificar eso, pero si tú lo piensas, y subrayo el que no entro a justificarlo bajo ningún concepto ni capítulo, hace 500 años atrás, las colonizaciones, o sea, desde la colonización de América, se producían de maneras muy, muy aberrantes. O sea, absolutamente, estoy muy de acuerdo. Y incluso 500 años atrás es muchísimo tiempo, yo te diría hasta 100 años atrás, el ser humano, nuestra especie se comportaba de un modo aberrante también con culturas que le eran ajenas. O sea, mira lo que pasó en Argentina. En Argentina lo exterminaron completamente. O sea, bueno, la campaña del desierto creo que se llamó, horrorosa. Pero o sea no, Chile fue correcto, digamos. Claro, correcto, se entiende, con muchas comillas. Pero, por ejemplo, ahí hay un elemento bien interesante, porque España, la colonia, reconoce al pueblo mapuche. Sí, claro. Lo reconoce absolutamente. El conflicto viene con el Estado de Chile. Y la pacificación de la Araucanía viene con el Estado de Chile. Ahora, desde ese punto de vista, ustedes están haciendo hoy día un trabajo que a mí me parece, no es que nos vayamos en la onda histórica por si acaso, pero me parece súper interesante porque ustedes hoy día están haciendo un trabajo de aunar efectivamente y de alguna manera establecer una dimensión integradora con la cultura en todas sus dimensiones de este pueblo y nación original de nuestro país. Ahí hay un tema muy potente. Nosotros lo que vimos es que existe una riqueza cultural gigante, enorme. Entonces, y pensamos, ¿cuáles son los dos principales motores de movilidad social, por un lado, y de integración social? Ya. Y dijimos son la educación y el emprendimiento. Sí, entonces, estoy de acuerdo. Primero dijimos, partamos por el emprendimiento. Ya. El emprendimiento que hicimos, creamos un fondo, un concurso, un capital semilla que se llamó Desafío Araucanía Futuro. Entonces recorrimos cada una de las 32 comunas buscando emprendedores mapuches y no mapuches. La gran mayoría eran mapuches. Y viendo cómo podemos empujar su pequeño emprendimiento, dándoles un empujón de innovación y también de ciertas estructuras de negocio, y nos sorprendimos completamente de los negocios que habían, desde las señoras de las frutillas en Freire hasta hay una cooperativa que son unos cabros de Cajón, cerca de Ercilla, que son los frutos del natre, se llaman, que son espectaculares. Después habían unas jóvenes emprendedoras que tenían temas de flores, después las mieles, las abejas, las cerezas, y te vas dando cuenta que hay un ecosistema muy potente que solo necesitan acceso al crédito, en este caso a los capitales semillas, y ahí generamos muchísimas redes que hasta el día de hoy vamos multiplicando, si se quiere. Eso fue en temas de emprendimiento. Después empezamos a hacer invernaderos. Dijimos, ayudémoslo con el tema de los invernaderos, porque te puede costar un invernadero así que te quede muy bueno, 10 millones de pesos, y te voy a inventar esta cifra de 5.000 pesos que se ganaban a la semana, lo multiplicaban a 50.000. ¿Ya? Era más o menos por ahí.
Entonces dijimos, oye, le podemos dar una mano muy potente, y después empezamos a poner riegos tecnificados, y después empezamos a hacer lo mismo con la Cereza, después con la Carmen Roa, que mataron a su marido, ahí, que una tragedia, y se quedó vivo. Entonces le plantamos avellanos europeos hace 4 años atrás, y ahora esos avellanos ya están produciendo, y el vecino empieza a ver de que junto al desafío se puede dar estos encadenamientos productivos, y nos dimos cuenta que el emprendimiento realmente era una fuerza unificadora. Y tanto ellos nos enseñan muchas cosas culturales, y nosotros enseñamos ciertas técnicas, y se generan amistades que hasta el día de hoy. Por ejemplo, está la Jessica Salazar, que ella es mapuche hasta la médula, y tiene las gallinas coyonca, y tenía un hotel de gallinas coyonca, y empezamos a conocer, y empezamos a ayudarla a ampliar ese spa. Ella le dice spa de gallinas coyonca, y olvídate cómo ha crecido la venta de huevos y de gallinas, y ahora es una emprendedora pero de tomo y lomo. Y luego nos pasamos a la educación, y recorrimos también las 32 comunas, y hay aproximadamente 700 escuelas en la Araucanía que se están cayendo a pedazos. Jaime, tú es que te mueres como están. O sea, el nivel de pobreza que hay en la Araucanía es la región más pobre de Chile. Siendo rica, ¿eh? Siendo riquísima. Eso es lo más brutal. Riquísima. Eso es lo más brutal. O sea, tú ahí... Bueno, ahí también entra quizá en otra discusión, que es el descentralizar, digamos. Sí. Eso ya es otro tema. Pero si tú lo mides en pobreza multidimensional, es por lejos la región más pobre de Chile. Y dijimos, ya, de estas 700 escuelas, ¿cómo podemos ayudar? Partamos por mejorar lo más básico, que es la infraestructura. Mucha gente nos dice, oye, ¿qué sacáis con mejorar la infraestructura, los baños, el agua, calefaccionar? Ayuda hay muchísimo, porque tú das condiciones mínimas de aprendizaje. Claro. Después empezamos a construir escuelas, y escuelas así de primer nivel. Inauguramos ahora el próximo, vamos a ir el lunes, martes, la Escuela La Piedra en Galvarino, para 160 alumnos. Es la primera escuela en Chile con movilización mapuche, que la hicimos completamente con la comunidad, o sea, con los... ¿Se llama Mapudungún y todo? Todo. Wow. Y se enseña Mapudungún o Mapuzungún, como se quiera, y también se une el currículum que se enseña en el ministerio con actividad de parte extraprogramática. Y el diseño de esa escuela fue construido por arquitectos aquí, los Correa 3, que para nosotros son parte de la familia, porque Sea Correa se cayó en el avión con Felipe Cubillo, y hemos construido varias escuelas con ellos, de hecho la de Santa Olga, y olvida de lo que es. Ahí te voy a mandar después imágenes realmente conmovedor, y nos empezamos a dar cuenta que metiéndoles tecnología también, porque no es que los mapuches quieran trabajar solo la tierra, tener su cosmovisión, sino que también quieren acercarse al mundo, y te lo dicen tanto los papás, los hijos, los profesores. Entonces también pusimos antenas de internet para que tuviesen internet, y les dimos tablet, y les estamos ayudando a poder acceder a la información que hay en el mundo. Entonces se combinan y se mezclan todo lo que es la cosmovisión mapuche con el mundo en general. Y ahí se ha producido algo que es, a mi juicio, espectacular, que es que los mismos mapuches sean los embajadores de paz, y nos enseñan ellos a nosotros hacia dónde quieren ir, por un lado, y hacia dónde debiese ir Chile. Y no te hablan solo del Gualmapu, y no te hablan solo de su región, de su zona, que obviamente tienen un apego y un arraigo muy fuerte, pero tienen unos niveles de unos conceptos de innovación y de emprendimiento que son realmente sorprendentes. Yo me he enamorado del pueblo mapuche, te digo, y lo reconozco, que tenía hartos prejuicios por cómo había sido educado, y por varias tonteras que nos pasan a todos. Bueno, sí, pero ¿sabéis qué? Vamos a hacer una breve pausa, Nico, pero me parece muy interesante lo que estás planteando, porque efectivamente quizás es importante empezar a atender no solamente el pueblo mapuche, anda a saber tú qué es lo que pasa con otros pueblos, Selknam, Aymara, Rapa Nui, respecto incluso a nuevas visiones y cosmovisiones, incluso occidentales, como decías tú. Me parece que muy bien que ocupes ese término. En estas búsquedas que parece ser que no solamente son chilenas, sino que son
a nivel mundial. Hay una crisis que nos afecta a todos y antes de saber tú si las respuestas están ahí. Hacemos una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal y político, por supuesto por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos en nuestro segundo bloque y seguimos conversando, por supuesto, con Nicolás Virrell. Él es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Y estábamos hablando también de este desafío, que es Levantar Chile, y conversábamos un poco de todo lo que ustedes están haciendo en la Araucanía o Wallmapu. No quiero que me rete nada, pero la verdad es que cuando uno habla de Wallmapu no está hablando de Argentina y Chile. Entendemos que hay estados distintos, pero toda esa zona se llama Wallmapu. A eso uno se refiere. Y además, Nico recordó algo bien importante. Nuestros hermanos argentinos aniquilaron a su parte. A pesar de que ahora, yo no sé si será por los levantamientos que han empezado a surgir en Chile, que ha habido, entiendo, algunos... Sí, han habido ahí muy específicos que empiezan como a aparecer y a tratar de exigir algún tipo de reivindicación. Claro que después del comentario del señor Fernández diciendo que los argentinos vienen de los barcos, sí, no como el resto del latinoamericano. Exactamente. Bueno, igual pido perdón el señor Fernández, presidente de la Argentina, por si acaso. Pero desafortunado comentario ese. Desafortunado, así es. Ustedes están metidos en cosas bien interesantes, Nico, y bien... bien puntúas también, porque están con este tema respecto al pueblo nación mapuche, pero también están metidos con el tema del agua, que yo diría que son dos elementos que desde una percepción política no necesariamente, bueno, puede tener aspectos ideológicos, pero políticamente son elementos muy duros, sí, más allá de lo ideológico. Chile es uno de los pocos países donde el agua es privada y bueno, y sabemos que hay una discusión importante que tiene que ver incluso con el momento político que está viviendo nuestro país en este minuto. Pero es un tema súper delicado. El derecho al agua en Chile no existe como existe en todo el resto del mundo. En Chile el agua es privada. ¿Qué pasa ahí? Porque ustedes están haciendo un trabajo muy importante, súper importante en realidad, porque están tratando de justamente, no se están metiendo en la parte política, pero están tratando de entregar agua y todo eso. Y sabemos además que el agua es un bien escaso, a pesar de que es lo que conforma este planeta. Sí. Nosotros... lo que hicimos como Desafío Levantemos Chile fue mapear de la frontera chileno-boliviana hasta el Cabo de Hornos cuáles eran los mayores dolores que tenía Chile. Wow. Nos metimos en el Sename en su minuto, nos metimos en el tema de la Araucanía, nos metimos en educación, en las listas de espera, y hace, yo diría, 4 años atrás nos dimos cuenta de manera patente que el problema del agua era una crisis muchísimo más severa de lo que todos intuíamos. Y después, recorriendo ahí en camioneta con los distintos equipos la Araucanía, vimos que el 71% de las personas que viven en la ruralidad de la Araucanía no tenían acceso al agua. Uno piensa que está malo el dato, pero es el 71% de las zonas rurales en la Araucanía no tienen agua, con todo lo que llueve, etcétera. Entonces, viendo los registros de pluviometría y habiendo estado ahí, no sé, unas 100, 150 veces, viendo cómo llueve, decimos, qué mal, pues, o sea, si llueve, es como raro. Aquí hay un problema, y el problema al final es la gestión del agua, específicamente en la Araucanía. Para darte un ejemplo súper específico, vengo llegando de Israel. Me invitaron a un viaje ahí para ver temas de agua y de educación y de salud. Ellos han hecho un vergel en el desierto. Un vergel en el desierto. O sea, claramente han sabido gestionar el agua. Y tienen resuelto completamente el tema del agua
con distintas tecnologías que podemos hablar más adelante. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos ayudar para reducir esta brecha? Y sobre todo, porque evidentemente las personas que no tienen agua son las más vulnerables. Entonces, hicimos ahí un programa que se llama Desafío Agua para Chile, en conjunto con la CMPC, que tiene muchas faenas ahí en la Araucanía, para darle agua potable, tanto de consumo como de riego. Primero dijimos a 100 familias en un año. Llevamos 5 meses y ya teníamos 200 familias. Dijimos, ¿por qué no apuntamos un pelito más alto? Vamos a 500 familias. Después, cuando llegamos a las 500, dijimos, ¿por qué no vamos a las 1000? Y ahora estamos llegando casi a las 1000 familias y lo extendimos también hacia el Biobío. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que más en el centro y en el norte sí hay un problema de lluvia y de acceso al agua. Lo estamos viviendo, de hecho, acá en la zona central. Y vemos que ya llevamos 12, 13 años de una sequía histórica, pero en la zona de la Araucanía es un tema de gestión. Es un tema de gestión del agua que, porque los APR no funcionan, están en mal estado, porque el tema de los camiones de aljibe, no me quiero meter en temas polémicos, pero es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Yo creo que estáis metido en una institución que de alguna u otra manera toca temas polémicos, así que... Mucho, y uno tiene que cuidar mucho lo que hice. Yo ya he aprendido, ya no, antes como que me largaba nomás y ahora ya como que cuido más mis palabras. Está bien, me parece muy bien. Y nos hemos dado cuenta que más que un problema de agua es un problema de gestión de agua. Y lo mismo ahora yo me convencí en Israel que lo mismo es en el norte y en el centro, porque se puede sacar, tú puedes... Hay 1000 maneras, pero las fundamentales son el sacar agua de la atmósfera. Sí, claro. Y que existe. Eso es lo que hace en Israel. Eso es lo que hacen en Israel. Y en Israel, o sea, hay altísimas temperaturas. Hay en algunos lados en el norte hay muy poca humedad. Lo hacen igual. El tema de la desalinización. Entonces, nosotros como institución, como una fundación es una entidad sin fines de lucro, evidentemente, que no tenemos que resolver todos los temas, pero sí podemos hacer pilotos que luego se escalan, como lo hemos hecho con los colegios, las escuelas, con los operativos médicos. Entonces, también lo estamos haciendo con el agua y lo estamos haciendo también y proponiéndoselo a distintos gobiernos regionales. Nosotros creemos firmemente en la colaboración público-privada, independiente del gobierno de turno. Ojo con eso, porque no, pues dicen, oye, no, si usted... Mira, me han tildado desde facho hasta comunista, depende del foro. Eso te va a pasar siempre. Siempre. Y nosotros le decimos... A menos que sea de frentón de uno de los dos lados, te va a pasar siempre. En nuestra fundación hay de todo, hay de izquierda, de derecha, de absolutamente todo. Pero estamos todos de acuerdo en que la desigualdad se tiene que atacar con lo que te decía, emprendimiento, educación, salud, etc. Entonces, al final, lo que aplica para el agua, que es el tema de la gestión, aplica para absolutamente todo. Nosotros, si tú piensas, ¿qué es lo que hace el desafío Levantemos Chile? Aparte de dar intervenciones integrales y soluciones privadas a problemáticas públicas, lo que hace es articular y gestionar, hacer estos puentes de ayuda entre las personas que necesitan ayuda y quieren salir adelante. Ojo con eso, con las personas que pueden y que quieren ayuda. Ahí hay un elemento, Nico, que quiero profundizar, porque por un lado, en el primer bloque hablaste de que ustedes se cuidaban mucho de no caer en el asistencialismo. Y por otro lado, ahora estás hablando de la gente que necesita ayuda y que quiere la ayuda. Sí. Que quiere salir adelante. Que quiere salir adelante. Sí. ¿Cómo se estructura eso? Porque también ya hay un fenómeno cultural que es bien complejo. Porque a veces, sin meterme en Honduras, uno puede querer salir adelante, pero de verdad no puede salir adelante, no por incapacidad física, sino que muchas veces puede ser incluso incapacidad emocional. Sí. O sea, lamentablemente, es como, voy a poner un ejemplo burdo, pero que creo que es válido, es como cuando una persona está con una depresión grave y la gente le dice, ay, pero levántate, tienes que esforzarte. No, estamos hablando de una enfermedad compleja. Bueno, y eso puede traspasarse a otras instancias, donde una persona puede querer salir adelante, pero por razones históricas, por razones sociales, culturales, emocionales, no puede, está imposibilitado. ¿Cómo se va estableciendo desde la perspectiva de ustedes
el trabajo en ese aspecto? Porque ahí hay un elemento importante que tiene que ver con aspectos culturales. Sí, eso es una pregunta súper interesante, muy interesante y muy compleja. Y si tuviese que resumirlo, te diría en que nosotros queremos generar este cambio cultural en Chile. Es que yo me imagino que va por ahí, digamos. Porque si tú vivías en La Pintana y tu mamá está pegada a la pasta base, tu papá ni lo conociste, y tu entorno es eso, obviamente que tenés un odio, un resentimiento, y es mucho más fácil salir a traficar que ir al supermercado y trabajar de bodeguero, por ejemplo. Además que... Y ni siquiera eso, muchos de eso ni siquiera acceden a esa pega. Exactamente. Pero nosotros lo hemos visto en las catástrofes naturales. A ver. Te doy un par de ejemplos. Santa Olga, ¿te acuerdas del 2017 cuando se quemaron 500.000 hectáreas en Chile? Y nosotros, como desafío, fuimos a 54 localidades distintas y hicimos 303 casas. Y en muchas localidades la gente, olvídate, o sea, nos recibió con los brazos abiertos, querían ayudar a construir sus casas, a amoblarlas. Nos hicieron la pega lo más fácil posible porque se querían levantar. Y en otra nos pasó, y eso a mí me partía el alma, que tú llegas, y no te digo que son media agua lo que estamos entregando, no. O sea, son casas en ese entonces de 50 metros cuadrados, completamente amobladas, termopaneles, o sea, casas buenas, como la que estamos haciendo ahora en Chiloé. Ahora te cuento lo de Chiloé. Y la gente nos decía, olvídate, yo no te voy a recibir esta casa. ¿Sí? Yo tenía una casa de 100 metros cuadrados y tú me vas a entregar una casa de 100 metros cuadrados. Y le decía, señora, o sea, yo soy una fundación, represento una fundación, y aquí mis compañeros representamos una fundación que venimos a ayudarle sin, y perdona que se lo diga, sin ninguna obligación, y me está exigiendo que yo le construya con fondos que no tengo, que tengo que ir a levantar una casa de 100 metros cuadrados. Entonces, y al final terminábamos muy bien con la mayoría de esa gente porque nos quedamos viviendo ahí, estuvimos 2 años con distintos equipos viviendo en distintas localidades, y es muy difícil muchas veces y muy ingrato tratar con personas que por a veces motivo sienten cierto derecho adquirido a ciertas cosas que debes tenerlo, porque evidentemente que debes estar garantizado la casa, habitación, etc. Te doy otro ejemplo, en Castro. En Castro ahora construimos casas y la inauguramos ahora, las primeras 12 casas de un total de 49, perdón, de 70 metros cuadrados, de 2 pisos, con termopanel, con radiero, o sea, una casa que... Casa, y, o sea, con camas, colchones, box spring, o sea, refrigeradores, o sea, muy, muy buenas casas. Y en un principio, con la comunidad, no con toda, pero con una parte importante de ella, también tuvimos problemas porque nos decían, oye, o sea, yo vivo aquí desde el año 92, que le dieron unas casetas sanitarias en el gobierno de Elwin, que entiendo que eran 12 metros cuadrados, fueron ampliando, hasta que tuvieran casas más grandes. Y eso fue un aprendizaje también para nosotros. Era que a lo mejor nosotros dijimos, oye, mira, te vengo a ayudar a construir aquí estas casas, pero ellos no las querían. Decían, o me entregan mi casa, o te paro cualquier obra, y digo, levantamos ahí una cantidad no importante, o sea, no menos importante de plata. Entonces, ¿por qué me doy toda esta vuelta tan larga? Porque lo que te quiero decir es que si tú no quieres salir adelante, o sea, si tú no quieres recibir a lo mejor un pequeño empujón, porque nadie va a vivir la vida por ti, nadie te va a solucionar todos tus problemas, pero si tú estás en la calle, botado, en la completa desesperanza, luego de un incendio que consumió una población completa, y te están dando la oportunidad de construir en menos de 6 meses una casa de altísimo estándar, o sea, una casa de estándar de inmobiliaria de muy buena reputación, es muy difícil ayudarte. Y al final nos tomamos 400 mates, nos quedamos en Chiloé, tenemos un equipo de una altísima empatía, logramos entender y ahora estamos en los mejores de los términos, y nosotros entendimos muchos dolores de ellos. Tenemos muchos dolores porque han estado toda su vida en la indefensión más completa. O sea, estamos hablando de la población Camilo Enrique, perdida en Castro, y
con unos inviernos durísimos. Entonces, también desconfían de ti. O sea, te ven llegando y dicen, oye, yo te voy a ayudar de la nada. No, pero tú eres político, eres el gobierno, ¿qué es lo que tú querías hacer? No, somos personas que queremos reducir la brecha y muchas veces no te entienden tu filosofía, pero pasa el tiempo y generáis lazos que perduran por años. O sea, no sé, pues yo ahora tengo familia en Constitución, que son lazos que van a perdurar por siempre y que yo sé cómo le está yendo a su hijo en la universidad, ellos saben qué pasa con los míos y eso se produce, pero uno muchas veces en la tele ve los cortes de cinta y todo lo lindo que es, pero el proceso de este cambio cultural es una pega no menor. Es que eso es lo que te iba a decir, porque probablemente estás escuchando y era muy sorprendente porque uno de repente dice, y bueno, terminaste diciéndolo tú, uno desconoce todas las desconfianzas también que han habido respecto, a ver, porque la pobreza es muy dura, durísima. O sea, no, uno de verdad no la dimensiona. Entonces, de pronto cuando tú tienes pequeños accesos a conocer, entender y todo, entiendes también una emocionalidad de rabias, de inseguridades, de incerteza, de desconfianza, muy potente. Porque también, y lamentablemente, y esto no es algo que ocurra solamente en Chile, ocurre lamentablemente en prácticamente yo creo que todo el mundo, se prometen muchas cosas, pero finalmente entre que no se cumplen y no se hace algo que tú lo dijiste hace rato en el primer bloque, que es educar y cambiar, o sea, efectivamente hacer el giro y no entrar en el asistencialismo. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando acá en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos. Muy bien, ya llegamos a nuestro último bloque, pero no todavía queda conversación. Aquí estamos hablando con el director ejecutivo del desafío Levantemos Chile, Nicolás Virrell. Y tú estás, a ver, estábamos hablando del tema del agua, estamos hablando, me estabas contando esta situación que no es fácil, efectivamente, llegar a ¿cómo se podría decir? A negociar emocionalmente con algunas comunidades o con algunos personajes puntuales por las desconfianzas que le han generado a lo largo de la historia también, ¿no? Yo quiero llevarte a otro área, por así decirlo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con la persona que trabaja ahí? Porque uno viene con una carga histórica, uno, tú, yo, otros, X, y se mete a una fundación que tiene X característica, que puede funcionar de X manera, funciona con platas públicas, privadas, no tengo idea cómo consiguen esos dineros, etc. Pero uno tiene una cierta realidad, y de repente se empieza a confrontar a estas otras realidades y empieza a ver cosas, y yo me imagino que es imposible no remecerse, no cambiar. Sí. ¿Qué te ha pasado a ti en ese sentido? Yo lo que me he dado cuenta es que soy un tremendo privilegiado. Eso es lo primero. Y agradezco todos los días, en las mañanas, la suerte de tener las posibilidades y las oportunidades que tengo, que yo y mi hijo tenemos. En segundo lugar, pero no me genera culpa, ojo con eso. Yo tengo muchos amigos que hablan una de culpa la así culpa. como culpa judío-cristiana, así como de pegarse en el pecho. No a ti, a tu amigo, digamos. Sí. No, una culpa de decir por qué estoy yo aquí y como que esconden su procedencia y esconden el tener y el privilegio. Filosóficamente podemos hablar de eso in extenso, pero no creo que sea aquí el foro. Eso es lo que me pasa. Después siento que tengo una obligación y un imperativo moral de contribuir a que otras personas también puedan tener ese mismo sentimiento, de que levantarse en la mañana y sentir mayor seguridad,
con su hijo, con su educación, en su salud. Después siento una suerte gigante de poder trabajar en lo que estoy trabajando. ¿Por qué? Por un motivo egoísta. Es porque me da un sentido y un propósito que yo antes desconocía. Yo te comentaba en off, yo antes era abogado, después trabajé en empresa, después en el gobierno, afuera, y nunca tuve este propósito, este sentido, el sentirte que estás haciendo algo que no es para ti y que trasciende tu persona. Y eso a mí existencialmente me prende, es como un combustible muy potente. ¿Y no te ha generado cambios radicales, qué sé yo, en tu forma de funcionar, en tu manera de pensar? Porque eso también pasa, que de repente hay situaciones X, idealmente, ojalá no fueran situaciones traumáticas, digamos, pero que efectivamente te establecen una mirada del mundo que uno de repente empieza a mirar el mundo con otros ojos, realmente con otros ojos. Absolutamente con otros ojos, con otro ojo. Lo que hace esta pega es que te abre la percepción y te la vuelca en un ángulo mucho más empático. Y por empático me refiero a que te pones en el lugar del otro, pero en el lugar completo. O sea, no es que vas y te tomáis el mate o alojáis con los pescadores y te das un poco cuenta de cómo es que viven, sino que es la realidad pura y dura que tienen ellos, su familia, las decisiones que toman y todo ese acervo cultural que envuelve a ese ser humano, a esa familia. Y te lleva a explorar otros lados del ser humano, te lleva a explorar el sentido del dolor, la importancia de la comunidad, la importancia de la educación, la red de protección, la red de contacto. A mí me ha cambiado, no sé, desde lo que leo, la manera en que miro cuando viajo, porque una de las cosas lindas de esta pega es que viajamos muchísimo y hemos reconocido tanto en Chile como afuera muchos lados, muchas realidades, y un día estamos con las personas más vulnerables y pobres y el otro día estamos con las personas más pudientes del país y somos ese puente, y eso es muy, muy interesante desde un punto de vista ontológico, te diría yo. Seguro. Y sociológico. Y eso, al menos a mí me ha abierto personalmente me ha ampliado mi manera de ver las cosas. Yo antes veía era más pragmático, era más, no quiero decir resolutivo, porque en desafío tenemos que cortar muchas cosas y tomar decisiones rápidas y nos enredamos cero en temas burocráticos, nos llegan lumas y palos, con el gobierno olvídate en mil cosas, pero siento que te da una mejor posición, o una posición no sé si mejor, pero con una mayor amplitud para ver cómo miran y cómo viven las otras personas y esos prejuicios que tú antes que hablábamos, que por ejemplo en una discusión o para armar un proyecto, un programa, etcétera, tú tenías antes, te demoráis un poquito más porque ya no discutes para convencer, cosa que yo caía mucho en ese error como abogado, sino que ahora de verdad y genuinamente tú escuchas para llegar a un entendimiento y dar solución, en este caso específico, a problemáticas sociales o problemáticas de una familia o una comunidad. Bueno, de hecho lo dijiste al principio del programa, que era importante entender al otro. Sí. Y ahí es súper sustancial eso. Lamentablemente hemos construido una sociedad muy polarizada desde perspectivas ideológicas, pero también incluso desde perspectivas culturales, socioeconómicas, porque evidentemente lo socioeconómico también establece diferencias culturales importantes, estéticas, de pensamiento, reflexivas, incluso emocionales. Completamente. Ahí hay un elemento bien, bien jodido. Aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo. Mira, pasó volando. Pero vas a tener que venir de nuevo porque además me imagino que el desafío Levantemos Chile tendrá muchas cosas que levantar. Fíjate, una de las cosas que me ha pasado fuerte, ya voy a terminar, señor, no se preocupe, es constatar que Chile en realidad es un país que todavía hay que levantar.
100%. Y eso es muy importante, así que qué bueno que estoy en esto. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias y de verdad tenéis que venir de nuevo. Además tenéis que venir de nuevo. ¿Sabéis cuándo vayan a venir de nuevo? Después del 4 de septiembre, porque yo creo que ahí hay un elemento súper interesante de ver también cómo se gestiona esto más allá de los resultados, digamos. 100%. Evidentemente ahí hay un va a ser interesante, ese 5 punto. de septiembre. Sí, efectivamente, va a ser interesante y probablemente, bueno, quizás para todos los chilenos. Nosotros nos despedimos y muchas gracias por habernos acompañado hoy día en los personales políticos y nos vemos en una próxima oportunidad. Siempre por las pantallas de TEDx. Chao.